con una solamente no sale. Primera solución, vamos a limitar los derechos. Es decir, no va a haber educación gratuita para todos o no va a haber educación, toda la educación gratuita. Yo soy de esta idea. Yo digo, vamos a dar educación gratuita, pero solo educación básica. Y terminando secundaria, de ahí para el real, no hay educación gratuita. ¿Por qué? Porque no hay con qué pagarla. No les gusta, está bueno, si no les gusta, me dicen con qué la pagamos, ¿no? La otra es la salud. El seguro popular, por ejemplo, es un seguro que permite cubrir enfermedades catastróficas, nada más esas, que son las que le cuestan más a una familia, pueden destruir el patrimonio familiar. Pero todas las demás enfermedades, las de todos los días, esas no las cubre el seguro popular, porque si lo intentara no habría forma de pagarlo. Es el caso del seguro social. Si ustedes se sienten mal, pueden ir al seguro social y el seguro social los va a atender de eso o de un cáncer o de lo que sea. En el seguro social atienden todo. Pero como no tienen recursos para atender todo, los tienen que administrar, los tienen que racionar. Y como no pueden racionar por precio como se hace en un mercado normal, tienen que racionar por cantidad. Y entonces ustedes cuando van al seguro lo que van a encontrar son colas en todo. ¿Por qué las colas? Porque no alcanza. Y entonces el problema se convierte en un asunto de administrar los tiempos. Y entonces ustedes llegan al seguro y dicen, oiga, tengo cáncer en el páncreas, me urge una operación. Sí, señor, lo programamos para el próximo junio. Oiga, no manches, de aquí a junio me voy a morir. Mejor, señor, me ahorro la operación, sale más barato. Si no van a querer reducir los derechos, entonces tienen que pagar más impuestos. Y no pagar más impuestos así chiquitos como los que están haciendo ahorita. Yo sé que andan muy enojados aquí, como andan muy enojados en todo este país por la reforma fiscal, porque van a pagar muchísimo, no tienen ni idea de lo que es muchísimo. La cantidad que necesitamos para cubrir estos gastos supera muchas veces lo que estamos pagando. Lo voy a mostrar más adelante para que vean de qué tamaño es el problema. Entonces, si no quieren pagar más impuestos, la última alternativa que tenemos es reducir el consumo de mano de obra en educación, salud y seguridad, de alguna manera. Nada más que no es fácil. En educación, por ejemplo, se están haciendo estos cursos masivos en línea, gratuitos. Ustedes pueden tomar hoy cursos de Harvard, de Stanford, de Berkeley, a través de la computadora, gratuitos. Y es un experimento que están haciendo para ver si se puede hacer a través de las computadoras un sistema de educación más eficiente y barato. No está funcionando todavía bien en ese sentido. Sí valen la pena los cursos, si pueden anótense en alguno y ahí van aprendiendo cosas, pero no va a sustituir al sistema educativo. Salud, ya se pueden hacer operaciones robóticas, puede estar un equipo de cirujanos en Estados Unidos operando a través de las computadoras, la red y demás, a un señor en el Congo. El único problema es que tienen abierto al señor ahí en el Congo en una cirugía de corazón y en ese momento se va la luz, ¿no? Entonces necesita uno tener ahí un equipo de cirujanos para que entre en respaldo en caso de que ocurra un fenómeno de este tipo. Y entonces sale costando el doble. Entonces no hemos podido resolver este problema. El problema es muy serio, El gasto en salud que tenemos en México es de 6 puntos del PIB. En Europa el gasto promedio en salud es 12 puntos del PIB. Y en Estados Unidos es 17, para que vean en qué dirección nos movemos. Porque esto es un costo muy elevado que no vamos a poder cubrir fácilmente. Entonces, ¿qué está pasando? Está cambiando el mundo, se acabó la economía industrial, las economías sí crecen, pero ya no generan empleos. El tiempo libre va a ser el espacio de negocio más importante, pero al mismo tiempo vamos a tener una presión continua de actividades como educación y salud que van a ser cada vez más costosas. Estamos viendo un reacomodo internacional producto de estos cambios. Esto es lo que está pasando en el mundo. ¿Qué está pasando en México? En México estamos en otro planeta. Aquí no hay revolución energética, aquí no hay televisión digital, aquí no hay banda ancha, aquí no hay nada, ¿no? Es otro mundo. Nosotros, como toda América Latina, vivimos una cosa muy extraña, llegamos tarde. Y entonces, encima de la economía tradicional tuvimos que poner la economía industrial y luego encima la economía del conocimiento y ahora la economía del tiempo libre. Y entonces son distintas dinámicas económicas que se están moviendo de una forma que hace que todo se complique. Y esta complicación la podemos ver más claramente cuando tratamos de medir el crecimiento de la economía. Este es el crecimiento de México, el crecimiento del PIB, desde 1994 en adelante. Vean el promedio por sexenio. Este fue el sexenio de Zedillo, crecíamos al 3% anual. Con Fox crecíamos arribita de 2. Con Calderón ya estábamos abajo de 2. Y todavía no pongo a Peña Nieto porque ya estamos en 0, ¿no? Y entonces cuando ve uno esto dice, no, este país no tiene futuro, sí, para nada. Pero el problema no es ese, el problema es que esta medición es incorrecta.
estamos midiendo mal. Esta es una medición otra vez del siglo XX, de cosas que ya no existen. Si queremos medir lo que está pasando, yo sugiero que veamos en dónde está generando ganancias México, dónde hay riqueza en México. Este es el saldo comercial total del país y voy a poner las actividades que más divisas generan y las que más divisas nos cuestan. Este es el petróleo, que nos genera muchos recursos, que gastamos en comprar plásticos, cosas de calderas, fundición, etcétera. Había otra actividad que nos generaba bastante ingreso, que era equipo eléctrico, pero con la recesión de 2009 se vino abajo y no se ha podido recuperar. Y entonces la actividad que realmente está generando recursos para México es esta rayita azul que ven ahí, autos. La producción de automóviles es la gran actividad que hace México. Entonces, ¿por qué no medimos el crecimiento de México utilizando datos de automóviles? Este es el crecimiento, esta es la producción de automóviles en México desde que los empezamos a hacer hasta hoy. Vean la dinámica, qué interesante es. Durante muchos años crecíamos muy despacito. Empezamos a producir autos a inicios de los 60 y fuimos produciendo poco a poco y llegamos a producir 1 millón de autos en 30 años. Pero ahí entró el Tratado de Libre Comercio. Y con el Tratado de Libre Comercio cambia la dinámica. Y el siguiente millón de autos lo hicimos en 10 años. Y en 2001, desafortunadamente, hay una recesión mundial. Y cuando hay una recesión, Estados Unidos, las empresas estadounidenses, deciden qué deben hacer en el futuro. Y entonces en 2001 su decisión fue: vamos a mover la producción. Y ese año China entra a la Organización Mundial de Comercio. Y mueven toda la producción de Estados Unidos a China y de México a China. En 2001 tuvimos la mayor caída en maquiladora de toda la historia. Y la razón fue esa: se fueron a China. Y se fueron a China porque era más barato y era mejor. Los últimos 10 años, el gran crecimiento de China es el escaso crecimiento de México. China bloqueó la llegada de México a Estados Unidos y ese fue su crecimiento y nosotros nos fuimos abajo. Pero en 2009 vuelve a haber recesión. Y otra vez los empresarios estadounidenses dicen: ¿qué hacemos con la producción? Y entonces se dan cuenta que China ya no es barata, que China tiene problemas financieros, que China tiene problemas políticos y deciden moverse de regreso. Y estamos viendo desde 2009 una reindustrialización de Estados Unidos, pero también nuevamente movimiento de producción hacia México. Y por eso el siguiente millón de autos que produjimos en México lo hicimos en 4 años nada más. Es decir, en los últimos 4 años multiplicamos la producción de automóviles. Entonces, si lo ven de esta manera, la forma de medir el crecimiento de México es dependiendo de lo que está pasando fuera del país. Entre el Tratado de Libre Comercio y que China entró a la Organización Mundial de Comercio, México creció más de 4% anual, que es un crecimiento nada despreciable. Pero con China en la OMC nos desplomamos. Y en el momento que empieza la recesión, la gran recesión en el mundo, México vuelve a crecer otra vez 4% anual. Aunque este año no estemos creciendo, ese es el crecimiento promedio que tuvimos a partir de 2009. Entonces, esto lo que muestra es que el crecimiento de México depende de lo que pasa en el resto del mundo. Las etapas que tenemos que ver son las del resto del mundo. Cuando hay oportunidad fuera es cuando hay un gran crecimiento de México. Pasó con el Tratado de Libre Comercio, nos bloqueó el ingreso de China a la OMC, volvemos a hacerlo ahorita y en este momento México tiene una oportunidad espectacular. Porque China en los próximos 10 años va a tener muchas dificultades. Ya comentaba yo el posible enfrentamiento con Japón, pero aún quitando esa posibilidad, la administración de la economía china es extremadamente compleja en este momento y no se puede hacer mucho. El presidente Xi Jinping, que va a gobernar los siguientes 10 años, va a estar en un gobierno muy complicado y China no va a crecer como creció en los años anteriores, lo cual significa que Brasil no va a crecer, lo cual significa que hay una oportunidad espectacular para México. Y entonces lo único que tenemos que hacer es aprovechar esa oportunidad. ¿Cómo se le hace para aprovechar esa oportunidad? Hay que ser productivos. El problema fundamental de México es que somos improductivos. No que no trabajemos. Ya decía hace ratito, el país que más trabaja en el mundo es México. Los mexicanos trabajan en promedio más de 10 horas diarias, pero no producen nada. Ese es el problema. Entonces, el cuento aquel de que los mexicanos son flojos es un cuento. Los mexicanos no son flojos, son inútiles, que es una cosa muy diferente. Entonces hay que resolver el problema correcto. ¿Por qué no son productivos los mexicanos? La razón fundamental detrás de la productividad, aunque ustedes no lo crean, no es la educación,
Si ustedes invierten en educación, lo único que van a lograr es tener desempleados con título universitario. Tampoco es la inversión. Si ustedes invierten en capital, no van a ser más productivos. Lo que realmente produce productividad, el origen de la productividad, es la competencia. Eso es lo que genera la productividad. Existiendo competencia, entonces la educación, la inversión y todo lo demás es útil. Pero si no hay competencia, no hay productividad. ¿Por qué? Porque solamente cuando uno siente el aliento del competidor junto, es cuando empieza uno a hacer las cosas mejor. Lo que necesita uno para ser productivo es presión. Y la presión viene de la competencia. Y entonces la clave para que México sea un país exitoso es que necesitamos competencia dentro del país. Y esta competencia requiere que tengamos terreno parejo, para que nadie tenga ventajas, derechos de propiedad claros para saber sobre qué competimos y meritocracia, es decir, que la gente sea medida por sus resultados, no por su apellido, por su color, de dónde nació, como le hacemos en México hasta el día de hoy. Entonces, este es nuestro problema importante y esto es bien difícil de entender porque la razón por la cual México no crece y no funciona es porque en este país no hay ley. Y como en México no hay ley, no podemos controlar a los poderosos. Y los poderosos se dedican a extraernos dinero a nosotros en lugar de producir. Es decir, los empresarios monopólicos nos extraen recursos a nosotros. Cada vez que usan su artefacto tratan de conectarse y no hay red, están dándole una lana al gordo y a su familia. Él vive de extraerles rentas a ustedes y no vive mal. Y lo mismo pasa con los líderes sindicales. Los líderes sindicales viven de ustedes, extraen rentas de las personas. Y pasa lo mismo con los grupos de interés, estos grupos como la Coordinadora de Trabajadores de la Educación y otros grupos que se dedican a presionar para sacar recursos que tienen que salir por fuerza de ustedes, de los que producen, no hay otro lado. Entonces esto es el problema importante de México, pero cada vez que queremos meterlos en orden, se defienden y hacen bien en defenderse. Los monopolios dicen que ellos son la industria nacional y que tenemos que cuidarlos porque sin la industria nacional estaríamos vendiendo el país al extranjero. Ese es un cuentazo, para poderle seguir sacando dinero. No le suban un peso al refresco porque va a quebrar la industria. Ay, no manches, güey, no manches. O sea, si no aguantan un peso de aumento, no aguantan nada. Pónganse a trabajar, déjenla de hacer de todos. ¿Sí me explico? No son la única cosa que existe. Nuestro problema fundamental en México no son los extranjeros, son los mexicanos. Los famosos empresarios mexicanos, esos grandotes que durante el siglo XX se hicieron multimillonarios, no son empresarios, son rateros. Son personas que se hicieron de espacios de negocio porque tenían amistad con los políticos o eran los mismos políticos. Y desde entonces ellos deciden muchas cosas. Yo no veo por qué. Y no veo por qué hay que andarlos cuidando de nada, hay que traer competencia. Y la llegada de empresarios extranjeros a México siempre ha resultado en un beneficio para la competencia interna. Entonces, mientras más vengan, mejor. Y los de adentro que compitan. Los líderes sindicales también, cada vez que los quiere uno meter en control, no están defendiendo los derechos de los trabajadores. Y los grupos de interés dicen que ellos trabajan por la justicia social. Estos son cuentos, Estas cosas son los cuentos que ustedes aprendieron desde primaria en México. Es el famoso nacionalismo revolucionario. La idea que se construyó en México para mantenerlos a todos ustedes trabajando en beneficio de los que ganaron la guerra civil en este país. Para eso construyeron una historia ficticia que es la que ustedes conocen, la que ustedes repiten y la que ustedes andan defendiendo de manera extrañísima para mí. No ustedes en particular, los mexicanos en general me refiero, si me regresa. Este es el problema que tenemos, porque esto cierra el círculo. No podemos enfrentarnos a los poderosos porque tienen argumentos que están basados en un cuento, que es el que aprendemos todos desde chiquitos. Y un muy buen ejemplo es lo que pasa con el petróleo. Vamos a enfrentar a los líderes sindicales y a los monopolios alrededor del petróleo. ¿Y qué ocurre? Pues que hay un montón de mexicanos que dicen que el petróleo no se puede tocar. ¿Por qué? Pues porque los señores fueron adoctrinados desde niños y no piensan, repiten lo que aprendieron cuando eran chiquitos y creen que si mantienen a Pemex funcionando este país va a ser exitoso. No saben lo que están diciendo, pero lo aprendieron desde chiquitos. Para eso sirve la escuela en México, para que vean de qué tamaño es el problema que tenemos. Este es el índice de Estado de Derecho que hace el World Justice Project. Puse a todos los países, aunque no se vean las letritas, para que ubiquen dónde está México. Allá arriba está la civilización,
Allá arriba está Nueva Zelanda, Dinamarca, Noruega, esos países inimaginables para nosotros. Las rayitas verdes son América Latina. México es la raya roja que está ahí. El Estado de Derecho en México, según este indicador, es inferior al de Guatemala y solo ligeramente superior al de Nigeria. El problema de México es este. Este es el verdadero problema. En México no hay ley. Y mientras no haya ley no se puede hacer absolutamente nada. Todo lo demás no funciona. Funcionamos a cachitos y eso porque le echamos muchas ganas, somos muy trabajadores, todo lo que ya comenté, pero este es el problema. Y entonces queremos resolver otros problemas y este se nos olvida. Las reformas estructurales que se han estado haciendo son muy importantes, pero lo verdaderamente importante es construir en México un Estado fuerte, limitado por la ley, responsable frente a ustedes. Eso es una democracia moderna y eso es lo que hay que construir. En esa dirección hay que ir moviendo al país. Digo, no es una cosa que puedan hacer para mañana, pero es la forma de irnos moviendo. ¿Cómo se logra esto? Pues lo tenemos que hacer a través de la política. Entonces permítanme, para explicar la política mexicana, usar esta grafiquita, que es un instrumento que se me ocurrió hace tiempo para tratar de explicar lo que pasa, porque si uno trata de entender por partido político no entiende nada. Entonces aquí lo que voy a hacer es poner a los principales actores políticos de México, dependiendo de su orientación económica en el eje horizontal y política en el eje vertical. En el eje horizontal los que están hasta allá son los que creen que el Estado debe dirigir la economía, los que están aquí son los que creen que el mercado es el que resuelve los problemas, y en el eje vertical conservadores y liberales en el sentido clásico del término. Conservador es aquel que cree que el Estado debe intervenir en la vida privada de las personas. Liberal es el que cree que cada quien debe hacer lo que le dé la gana. Y empiezo poniendo al ejército en el centro. Los pongo en el centro porque están armados. Y yo con gente armada no discuto. Y dije, si los pongo en otro lado y no les gusta, no me la voy a acabar, entonces mejor ahí. El otro actor armado es el narco, pero ese no va a aparecer, no porque yo no quisiera. Yo sí quería ponerlos, los puse por aquí, los puse por acá, y en todos lados se veían bien. Y entonces llegué a la conclusión de que el narco no es un actor político, es una impureza. Está en todas las pelotitas, en mayor o menor medida, pero averiguar eso sí ya es dañino para la salud, entonces yo no lo voy a hacer. Este es el PRI, en varias pelotitas, el presidente Peña Nieto. Aquí puse a todo el viejo PRI, los antiguos del PRI. Este es el grupo de los tecnócratas, por eso a las siglas de Miguel de la Madrid. Manlio Fabio Beltrones, el político más importante que hay en México ahorita después del presidente. Y aquí junto al presidente los dos personajes que los llaman vicepresidentes ahora, ¿no? Osorio Chong, el secretario de Gobernación, y Luis Videgaray, el secretario de Hacienda. Pongo al PAN en tres pelotitas, el grupo del expresidente Calderón. Acá el Yunque, yo no sé si existe el Yunque o no, pero así le dicen, es la derecha del PAN, digamos. Ahí junto está ahorita el señor Gustavo Madero, porque se está aliado con ellos en este momento. Y aquí puse un grupo que se llama ahora Panistas por México, ¿no? Donde están, pues creo que los senadores de aquí, está el señor Rufo, creo que está también don Víctor, no lo sé, estaba también aquí Josefina Vázquez Mota. Yo no sé qué van a hacer, pero los puse mientras vemos, ya después los borro si no sirven. Allá de color colorado, la izquierda radical y las organizaciones campesinas, están de colorado porque con ellos no se puede hablar, es a balazos, pero son poquitos, no tienen mucha importancia. La Unión Nacional de Trabajadores, que es el grupo sindical más importante del país. Nueva Alianza, el partido de la maestra, ¿se acuerdan de él? ¿Se acuerdan de la maestra? Bueno, está todavía. El próximo año desaparece esta bolita ya. Andrés Manuel, de anaranjado, porque está entre los rojos y los amarillos. Los amarillos son los del PRD en dos pelotitas, el grupo de Marcelo Ebrard, y los chuchos o Nueva Izquierda, que son los que controlan la mayor parte del PRD. Los empresarios en tres pelotitas, Slim es una pelotita él solo, luego todos los demás empresarios. Allá arriba los financieros, y para terminar la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana en tres pelotitas. La iglesia de izquierda, chiquita pero existe. La conferencia episcopal ahí junto al poder, ahí lleva 2000 años, y la iglesia de derecha. Este es el mapa político que encuentra el nuevo gobierno cuando llega hace un año. Y ocurre una cosa espectacular para mí. Se configura el Pacto por México. El Pacto por México es esto. Es un gobierno de coalición. El Pacto por México es un acuerdo entre distintas fuerzas políticas para gobernar a México. ¿Por qué el señor Peña Nieto accedió a este pacto? Porque era una buena idea. Y es tan buena idea que hemos logrado en el transcurso de este año más reformas que en los 15 años anteriores. Este es el año de la transformación de México, dijo el presidente en su informe, y tiene razón.
Y en buena medida esto es producto de estas coalición, de estas negociaciones al interior. No están todos en este pacto, y como no están todos, los que están afuera están enojados, ¿no? Y entonces, ¿quién dice que el pacto no funciona? Pues lo dice el grupo de Felipe Calderón, por ejemplo, ¿no? Es decir, el obstáculo más importante al pacto al inicio era Ernesto Cordero, que era el líder de los senadores del PAN y estaba bloqueando el pacto continuamente hasta que lo corrieron. Y ahora desde afuera anda diciendo que no hay que pasar la reforma fiscal y que, bueno, pues el señor fue secretario de Hacienda y además cuando el PAN estuvo gobernando intentaron hacer una reforma fiscal muy parecida a esta y bueno, digo, no se quejen, ¿no? Así es como funciona esto. Entonces son los quejumbrosos de allá y los quejumbrosos de acá, perdón, son Andrés Manuel y Marcelo, que también andan diciendo que el pacto no funciona y que no hay que hacer reforma fiscal, ni reforma energética, ni reforma de nada. ¿Por qué lo dicen? Porque están afuera ellos. ¿Cuántos representan todos ellos, los de Calderón y los de Andrés Manuel, los de Marcelo? Exagerando, 20% de los mexicanos. ¿Cuántos están adentro del pacto? 80%. ¿Qué va a pasar? Pues que el 80% gana. Tan, se acabó. No hay que discutir. Entonces, va a haber reforma fiscal, va a haber reforma política, va a haber reforma energética y para terminar este año vamos a haber cambiado la mayor parte de los ordenamientos centrales de este país al extremo de que el 1 de enero nadie sabe qué va a pasar. No sabemos cómo vamos a trabajar porque los cambios son verdaderamente complicados. ¿En qué dirección se va a mover esto? Hay dos posibilidades. Este es el camino de las reformas, empezar a mover a México a lo que yo decía, un Estado fuerte, limitado por la ley, responsable frente a los ciudadanos, pero también existe la posibilidad del regreso del viejo PRI, eso siempre existe. Y hay ejemplos. La cruzada contra el hambre, el dichoso programa social, ese es un programa clientelar. Y está hecho para ganar votos, por eso lo lleva Rosario, ¿no? Que eso es lo que ella sabe hacer muy bien. Entonces hay que tener cuidado con esto porque no necesariamente se va a mover en la dirección correcta. ¿Qué reformas llevamos? ¿Qué hemos logrado? La reforma educativa permite que evaluemos a los profesores. Eso en el fondo es una reforma laboral, no educativa. Es decir, esto no va a resolver el problema de la educación en México, nos va a permitir empezar a controlar a los profesores, pero necesitamos modificar otras cosas para que la educación funcione. Es un excelente primer paso, pero ahí no se acaba todo. En telecomunicaciones la gran reforma es que puede haber más competencia de la que había y eso es benéfico para México, como hemos visto. La reforma más importante a mi forma de ver es la reforma financiera, que tiene la gran virtud de que nadie la entiende y entonces no la han discutido. Porque todas las demás las discuten los diputados y senadores como si supieran de qué están hablando. La financiera ni se metieron, porque es una cosa de este tamaño, son más de 1000 páginas, 43 modificaciones a las leyes, y entonces lo dejaron pasar. Y esto es importantísimo. La reforma financiera va a permitir que se exija en México el cumplimiento de contratos. Algo inimaginable para un mexicano. Van a tener que pagar sus deudas. Algo que uno nunca piensa, pues yo vivo en México precisamente porque acá no se paga. No, pues ahora sí va a haber que pagar. Si ustedes le piden prestado a un banco y no le pagan a un banco, el banco va a poder ejercer las garantías que ustedes pusieron de inmediato. Y el juicio y el pleito y eso va después. No como ahora, que empieza el pleito y cuando termina agarra el banco las garantías si llega a ganar 20 años después. Ahora es al revés. Y esto va a permitir una transformación espectacular en México. El sistema financiero mexicano es uno de los más débiles del mundo. En América Latina solo es comparable a Argentina y fuera de eso somos comparables a África, solamente. El crédito en México que sale de los bancos, el crédito bancario, equivale al 24% del PIB. En Chile es 60%, en Brasil es 80%, en los países civilizados de Europa es 150%, en Estados Unidos es 250%, es decir, 10 veces más que nosotros. Esta reforma debe permitir, según yo, que en el transcurso de 15 años México empiece a incrementar su crédito hasta alcanzar el tamaño actual de Chile, 60% del PIB. Si esto ocurre, eso significa nada más por este impacto, 2 puntos de crecimiento cada año, simplemente por impulso de crédito. Esto va a transformar a México, en serio. Y digo, qué bueno que nadie la discutió, pues si la discuten nos le echan a perder como todo. La energética nos lleva en la dirección de la apertura para poder producir petróleo y también electricidad, esto es muy importante. Y finalmente la fiscal, que tiene un objetivo de recaudar.
¿no? Y en la fiscal yo sé que andan muy enojados, no voy a meter a los detalles, nada más les voy a dar unos numeritos para que vean por qué necesitamos la reforma, y si no quieren esta, pues me dicen cuál, pero vean lo que necesitamos. Estas son 4 cosas de las que hace el gobierno: educación, salud, seguridad y pensiones, nada más 4. Eso es lo que gastamos hoy, medido como porcentaje del PIB. El gobierno gasta 5 puntos en educación y 5 puntos en salud, son 10. 1 en seguridad, que como ustedes saben no sirve para nada, necesitamos gastar muchísimo más en seguridad para tener policías decentes, buenos sistemas jurídicos, etcétera. Y pensiones ya estamos gastando 3 puntos del PIB. Entonces, si suman eso, son 14 puntos del PIB. Estos son los gastos elementales del gobierno, cerrando todo lo demás, sin relaciones exteriores, ni hacienda, ni gobernación, ni presidente, ni congreso, ni nada. Hay que gastar esto, 14. ¿Cuánto pagamos los mexicanos de impuestos? Lo que pagamos los mexicanos de impuestos es 10,5, casi 11 puntos del PIB. Es decir, todo lo que ustedes pagan, todo lo que pagan todos los mexicanos, en impuestos sobre la renta, en IVA, en impuesto especial, en las cervezas, en las bebidas alcohólicas, en lo que quieran, todo sumado, no alcanza a pagar 4 actividades elementales del gobierno. Entonces, esto es lo que hay que resolver. ¿Quién va a pagar y cómo va a pagar lo que falta? Y eso que falta es ahorita teniendo un gobierno que no funciona bien, porque todo el mundo dice, ¿para qué le doy más si no funciona? Es al revés, hijo, no funciona porque no le estás pagando. Tú haces como que pagas, él hace como que trabaja, todos viven mal. Entonces esto es lo que tenemos que resolver y no es un asunto sencillo. Y es un problema que ya explotó. Estos 3 rayas que ven ahí son 3 rayas que miden el déficit del gobierno. Son 3 mediciones diferentes, puse las 3 para que vean en qué dirección va, que eso es lo importante. Estábamos en equilibrio fiscal, viene la crisis en 2009 y empieza el déficit, y el déficit se mantiene. Y ahora todo el mundo dice, es que el gobierno va a endeudar a México en 2014. No, el gobierno viene endeudando a México desde 2009. Ya llevamos 5 años de estar gastando más de lo que tenemos. Entonces sí estamos en un problema. Otra vez, ¿cómo se va a resolver? Eso se puede discutir, que si quieren su IVA, que si no quieren su IVA, que impuesto sobre la renta, pero la cantidad que hay que recaudar, nada más para que esto funcione, es en principio 30% más de lo que hoy pagan. Y para que funcione este país como un país civilizado, necesitamos pagar el doble de impuestos. Entonces, si por pagar tantito más se enojan, por pagar el doble, me imagino que me matan antes de llegar al aeropuerto, entonces no voy a dar ideas. ¿Qué ha pasado en México? En México hemos cambiado las cosas de manera espectacular. En 1997 se acabó el poder presidencial y esto permitió que se equilibraran los poderes federales. Empezó a haber ley en México en 1997, empezó a haber rendición de cuentas, pero también empezaron a haber problemas. Un problema importante es que sin el poder presidencial los gobernadores se independizaron. Y los gobernadores no sirven para nada, no las personas, el puesto de gobernador en México no tiene sentido, es un absurdo, no tiene ningún contrapeso y entonces no funciona. Tenemos un problema mayúsculo aquí. La solución que se les ha ocurrido es empezar a quitarles cosas. Salvo Baja California, en la mayor parte de los estados el gobierno federal le está quitando seguridad pública. En la reforma fiscal les están quitando educación y salud. Y si sale la reforma política les van a quitar las elecciones. Entonces yo lo que digo es, ¿por qué no les quitan la chamba de una vez, mano? ¿Para qué les pagamos? No van a hacer nada, ¿no? Pero no quieren. Otros problemas, la inseguridad. La inseguridad no es un asunto de hace 3 años. La inseguridad es un fenómeno que veníamos arrastrando y que no se había percibido hasta que se derrumba el sistema político anterior. Y entonces brota la inseguridad, todo el mundo se espanta y con justa razón. Los poderes fácticos se independizan cuando cae el poder presidencial, de ahí creció el poder del Baester y el señor Slim, y todos ellos empezaron a ser muy exitosos porque no había un presidente que los controlara. Para eso embotellaron al Baester, por eso la tienen en la cárcel. Y después de que encarcelaron al Baester ya es más fácil negociar con todos los líderes, porque ya todos saben que si no negocian, los pueden meter a la cárcel. Y lo que es peor, a la misma celda del Baester. Entonces México está frente a una oportunidad espectacular. Los próximos 10 años, todos estos 10 años, si quieren los 10 años de la presidencia de Xi Jinping, van a ser para México una oportunidad espectacular.
Si la aprovechamos o no, depende de qué tanto avancemos en esta transformación a la que me he referido. De eso depende qué tanto podamos aprovechar y si podemos salirnos de este estado en el que nos hemos mantenido durante tanto tiempo, de un ingreso medio pues que no nos alcanza para nada. Entonces, el mundo que estamos enfrentando es distinto del que todos ustedes aprendieron. No es peor, es distinto. Es más, yo estoy convencido de que es mucho mejor. El problema es que no lo entendemos y como no lo entendemos nos angustiamos y lo vemos como una amenaza y no como una oportunidad, que es lo que es. México tiene ahorita una oportunidad verdaderamente espectacular y lo mismo es cierto para cada uno de los empresarios. El empresario que entienda el entorno en el que se está moviendo ahorita tiene grandes oportunidades.